Quería empezar con dos versículos. El primero es en Juan capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El otro texto está en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Está hablando de Cristo, y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una de las expresiones que más usamos en el vocabulario de los cristianos es la gloria de Dios. Decimos que vamos a hacer esto o aquello para la gloria de Dios. Y en estos versículos que leímos, hablan de la gloria de Dios revelada a través de la persona de su Hijo, de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo para revelarnos la gloria de Dios? Dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto, la verdad que es sorprendente. Y quería hablar un poquito en esta mañana de lo que es la gloria de Dios. El término, esa palabra gloria, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hablan de riqueza, de reconocimiento, de santidad, de majestad, de magnificencia, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de todo lo que Dios es, de la suma de todos sus atributos, de la suma de todas sus perfecciones. No pretendo dar una definición de lo que es la gloria de Dios, porque eso sería imposible, pero alguien dijo que la gloria de Dios es la expresión de la existencia y majestuosidad de Dios, ¿sí? La gloria de Dios es la expresión de la existencia y la majestuosidad de Dios. Es una expresión porque la gloria de Dios siempre se puede ver, ¿sí? Dios es un Dios de gloria, pero Él manifestó, Él expresó su gloria y lo vamos a ver cómo. Siempre en el ámbito de lo físico. Como les decía, Dios ya es un Dios de gloria. Él no necesita de nosotros para que le demos gloria o no necesita de la creación para que le dé gloria. Porque Él es inmensamente glorioso, pero Él en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, quiso revelarnos de su gloria. En Job tenemos, no vamos a leerlo, pero el joven Eliú, en el capítulo 37, expresa un poco de la majestad de Dios. Dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, ¿sí? Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Y nosotros le decimos, te glorificamos. Pero ya Él es un Dios de gloria y simplemente nosotros tenemos que reconocer y vivir para su gloria. Él, les decía, ya tenía gloria antes de la creación, pero Él creó este mundo para poder mostrar de su gloria. Por eso el salmista en el Salmo 19, él podía expresar y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Todo lo creado fue para mostrar la gloria de Dios, esos atributos divinos que son invisibles para nosotros, se hacen visibles a través de lo creado. Por eso Pablo, cuando está argumentando de lo pecador que es el hombre y de lo que Dios de lo que Dios ha hecho para mostrar su poder y su majestad, Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, en Romanos, esto lo encontramos en Romanos 1, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo. Por eso Pablo llega a la conclusión, dice, oh hombre, eres inexcusable. Eres inexcusable delante de Dios. Porque alguien puede ver la creación de Dios y puede ver
lo hermosa que es y no puede llegar a otra conclusión de que todo esto fue creado por alguien. Tuvo que haber alguien atrás, con alguien pensante, alguien con mucha sabiduría, alguien con mucho poder, entonces es alguien digno de darle toda la gloria. Pero, dice Pablo, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron tampoco las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, La creación muestra y declara la gloria de Dios, ¿sí? Silenciosamente, simplemente con verlas podemos ver la gloria de Dios. Y también dice Pablo que el hombre fue creado para darle gloria, y si no le glorificaron. Nosotros también fuimos creados por Dios para darle gloria, y tampoco lo hicimos. Se perdió ese diseño original por el pecado. Se envanecieron en sus razonamientos. Otra traducción que me gustó dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y así es como está la humanidad hoy. Cada uno tiene su propia idea de cómo se creó esta tierra, cómo fue que surgió todo lo creado. Y cada uno tiene su propia idea de Dios. Dice Pablo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23. Perdimos la capacidad para dar gloria a Dios por el pecado. Nosotros debíamos dar gloria a Dios con nuestro pensamiento, con nuestro reconocimiento, debíamos dar gloria a Dios con nuestras expresiones, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Debíamos dar gloria a Dios mostrando en nosotros el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Dios reflejado en nosotros. Debíamos dar gloria a Dios con todo lo que hacíamos. Pero se perdió ese diseño original por el pecado. Y así que es como vemos que desde entonces en toda la escritura vemos cómo Dios ha buscado al hombre y ha ideado el plan para que el hombre vuelva a ese lugar de donde cayó. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que Dios forma a su pueblo y ahí manifiesta la Shekinah de Dios, ¿sí? Que era la nube donde estaba la presencia de Dios. Shekinah viene de un verbo que shakán, que significa morar establemente. Y ese era el deseo de Dios, estar viviendo con su pueblo, morar en medio de su pueblo. Ese fue el deseo de Dios. Y el hombre perdió la capacidad de dar gloria a Dios y perdieron también el pueblo de Israel la oportunidad de dar gloria a Dios. Ellos tenían también la misión de dar gloria, mostrar la gloria de Dios a todas las naciones. Isaías 49:3 dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Israel era el pueblo de Dios y debía mostrar la gloria de Dios. Ellos pudieron ver cómo Dios, un Dios fuerte, los sacó de Egipto. No podían salir de Egipto, 400 años de esclavitud. Dios los sacó con brazos fuertes. Ellos podían ver la gloria de Dios. Pudieron cruzar el mar, pudieron caminar en el desierto y vieron la gloria de Dios manifestada en esa nube que los cubría durante el día y que durante la noche una columna de fuego que les daba calor. Pero ellos perdieron la oportunidad de dar gloria a Dios. Y cuando se manifestaba la gloria de Dios, realmente era asombroso. En Éxodo 19 dice que se posó la nube espesa en el monte Sinaí, se posó la presencia de Dios y el monte se estremecía. Y ellos guardaban distancia, le tenían miedo a la presencia de Dios. Y es ahí cuando el pueblo, más adelante en Éxodo 33, vemos que el pueblo hace los becerros de oro. Y Moisés está con Dios y después Dios les dice a Moisés, sigue con el pueblo tú, pero yo no iré más con ustedes. Y entonces Moisés tiene que interceder y le dice,
Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de este lugar. Moisés intercede y entonces Dios, porque Moisés se lo pide, decide nuevamente acompañarlos. Pero después Moisés va un poquito más allá y le pide algo más a Dios. Vamos a leer en Éxodo 33. Éxodo 33, 18 dice, Moisés, el que va a hablar, y dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés pide ver la gloria de Dios, ¿sí? Poder ver todo lo que Dios es. Y para nosotros no podemos entender bien lo que estaba pidiendo Moisés y el riesgo que se estaba exponiendo. Ver el rostro de Dios. Para entender, para que nosotros podamos entenderlo con nuestras mentes finitas, tenemos que imaginarnos el sol. El sol es el que nos da luz y el que nos da vida. Hablando del sol, ahí está. El sol es la fuente de vida que tenemos. Pero si nos acercamos mucho al sol, vamos a ser destruidos. Entonces, ver la gloria de Dios es eso lo que se quería exponer Moisés. ¿Sí? Poder nosotros contemplar la gloria de Dios es algo fatal para nosotros hombres pecadores. No se puede ver, acercar a Dios y vivir. Moisés ya lo había experimentado frente a la zarza. ¿Se acuerdan? Cuando él se acerca a la zarza y para ver por qué no se consumía, Dios le habló y le dijo, quita tu calzado porque el lugar santo es, no te acerque más. Acercarnos a la presencia de Dios, seríamos consumidos nosotros por su santidad, por su justicia. Dios le dice a Moisés, en este pasaje que leímos, yo haré pasar todo mi bien. Otra versión dice, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y así podrás ver mi gloria. Y es así como nosotros podemos ver la gloria de Dios a través de sus bondades. Porque no podemos ver su rostro y vivir. Y en el capítulo 34 tenemos la respuesta de Dios y el cumplimiento de lo que Dios le dice. Y dice el capítulo 34 desde el versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios le hace mostrar todo lo bondadoso que es Dios. Y Dios, para expresar su gloria, lo hace con palabras. Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Pero en el versículo 7 vemos la manifestación más grande de la gloria de Dios. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo es esto?
¿Cómo es que Dios puede perdonar y a la vez no puede tener por inocente al culpable? Y la única respuesta es a través de Cristo, a través de la revelación más gloriosa de la gloria de Dios, la revelación más clara de la gloria de Dios. Es en ese Salvador que nosotros venimos a recordar hoy, en el que Dios puede perdonar al pecador, pero también no puede tener por inocente al culpable. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Cristo no pecó. Cristo en toda su vida fue perfecta. Dio gloria a Dios con toda su vida. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esta expresión de por nosotros lo hizo pecado, no es que Cristo fue pecado o pecador, sino que dice, la traducción correcta sería, lo hizo ofrenda por el pecado. Dios descargó todo el castigo por nuestro pecado sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para satisfacer su justicia, para poder cumplir esto de no tener por inocente al culpable, pero también para otorgarnos el perdón de pecados al que cree. Nosotros pudimos ver la gloria de Dios, pudimos ver esa bondad de Dios y pudimos ver la gloria de Dios manifestada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante esa gloria? Y hacer lo que Moisés hizo, apresurarnos a bajar la cabeza y adorar. Por eso es importante que nos ocupemos en entender y en ver y en meditar en esta gloria de Dios, en toda su bondad que tenemos expresada en su palabra. Porque es en esa gloria en la que somos transformados día a día a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Somos transformados día a día en esa gloria. Somos transformados a la imagen de Cristo y como leímos, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el que hace reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y así volvemos a darle gloria a Dios. El deseo de Dios de que volvamos al plan original. Un hombre, una mujer que puedan dar gloria a Dios. Gloria a Dios, como dijimos, en pensamiento, en reconocimiento. Gloria a Dios en nuestra conducta, en nuestros hechos. Termino con una expresión que Pablo usa en Romanos, capítulo 11. Pablo, después de mostrar que el hombre es pecador, que nadie se va a excusar delante de Dios y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y después dice que Dios justifica al que es de la fe, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sí, eso es por obra de Dios. Al creer en Cristo, al pedir perdón por nuestros pecados, no solamente Dios nos perdona todos nuestros pecados, sino que nos ve con la vida intachable de Cristo, con una vida perfecta. Así nos ve Dios. Entonces Pablo llega inevitablemente a esa alabanza. Dice el versículo 33, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hubo otro que se le pudo haber ocurrido este plan de salvación, este maravilloso plan de salvación por nosotros. Solamente a Dios. A él sea la gloria. Que podamos darle la gloria que se merece, que podamos vivir para su gloria, que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos dio, esa oportunidad que desperdició Adán y Eva. Ellos quisieron tener esa gloria. Seréis como Dios, le dijo la serpiente, y ellos quisieron esa gloria.
nosotros entendemos que toda la gloria la merece el Señor. También el pueblo de Israel desaprovechó esa oportunidad. Que no desperdiciemos esa oportunidad que Dios nos da de poder darle gloria. Y un día, como cantamos, va a ser un día de gloria y podemos estar en el cielo y contemplar y conocer un poco más de su gloria. Que en esta mañana Él se lleve nuestra adoración, nuestra admiración, y que realmente sea, como dice Pablo, a Él sea toda la gloria. ¿Oramos? Padre amado, gracias te damos por habernos revelado tu gloria, gracias por la persona de Cristo, que descendió del cielo a este mundo pecador. Gracias porque vino a salvarnos, y esa obra la logró en la cruz del Calvario, entregando su vida, derramando su sangre. Gracias, Padre, porque le has resucitado y le has puesto Señor nuestro y Señor de toda la creación, y sabemos que un día vamos a ver su rostro. Realmente, Padre, podemos ver, como dice tu palabra, eres tremendo en majestad. Eres tremendamente santo, tremendamente justo, y sin embargo nos amaste, nos buscaste y nos rescataste. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos recordar a nuestro Salvador y queremos meditar en tu palabra y darte toda la gloria que solamente tú te mereces, Padre. Lo hacemos en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.